algo tan hermoso que Pedro contemplaba y guardaba en su corazón las cosas maravillosas que el Señor hacía conviviendo con ellos. Me imagino que Pedro diría, no puede ser. ¿Por qué preguntas, Señor? ¿Quién eres? Pues no sabemos cómo responderte. Me imagino que cuando ellos fueron a ¿cómo se llama? Naín, en el libro de Lucas 7:14, dice que ellos iban caminando hacia ese lugar y en eso venía un sepelio, o venían a enterrar a un joven. Venía la gente que acompañaba a la madre viuda que había perdido su único muchacho, y los que seguían a Jesús también. Él todo eso se lo guardaba cuando él vio que el Señor, todos cuando ven un cortejo fúnebre, todos nos callamos, dejamos de hablar lo que estamos hablando, nos cruzamos los brazos y hacemos absoluto silencio, como reverencia al doliente, a los que traen, ¿verdad? el féretro y traen ese difunto. Pero vemos que el Señor, Él no hizo nada de eso. Él dice que caminó hacia donde venía la madre del que traían al difunto, y algo le dijo en el oído que Pedro no alcanzó a oír, ¿verdad? Y le dijo al oído a la mujer. Y la mujer entonces dice que ella volteó a ver a los lados, y con la misma dice que él hizo señas a los que venían cargando la caja, ¿verdad? del difunto, que se detuvieran. Y vemos cómo el Señor salió de ahí y él se acercó, pero poniendo la vista no sobre el féretro, no, sino poniendo la vista hacia donde traían al muchacho, a la altura del muchacho. No como cuando uno va a orar por alguien, que uno baja, pone la mano y baja la vista hacia el que está hincado. No, él miró de frente hacia el ataúd donde venía el difunto. Y con esa voz de mando, dice que él le dijo, levántate. Llamó al muchacho y dijo, con esa voz de mando. Y entonces ellos vieron, entonces lo que hicieron fue que él dio esa orden, como cuando, por ejemplo, un maestro en la escuela dice, sentarse todos los niños y todos se sientan al mismo tiempo. O cuando una madre le dice a los niños, por favor no se estén mojando, o cuando está lloviendo y ellos quieren estar jugando con el agua, ¿va? Con esa autoridad. Pero todo eso se guardaba. Y los hombres que traían bajaron el féretro, la caja, y vieron cómo el muchacho salió de ahí. Él lo ordenó que se levantara. Y en el verso 15 dice que él se lo entregó a la madre. Todo eso Pedro lo iba a guardar. Como por ejemplo cuando después de ahí dice que fueron a cenar y el Señor entre de ellos se reía de sus chistes, ¿verdad? De sus cuentos, de sus pláticas que ellos hacían. Y Pedro todo eso lo iba guardando en su corazón. Y entonces, después de ahí que habían cenado y él convivía con ellos, y Pedro decía, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Esa pregunta estaba en su corazón sin respuesta. Al igual que con nosotros, a veces venimos y decimos, Señor, ¿será posible que tú me puedas levantar? ¿Será posible que tú me puedas sanar? Oh Señor, mira cuánto tiempo he esperado. A veces estamos con esa duda, pero el Señor dice que nunca nos dejará, que nunca nos dejará, que Él está con nosotros. No lo vemos, pero sentimos su poder, sentimos su gloria y sentimos su asistencia en los momentos difíciles. Cuando hemos clamado, hemos sentido su presencia, su poder, y nos ha levantado y nos ha dado lo que hemos necesitado en el momento preciso, a la hora, y lo que realmente necesitamos para poder seguir adelante.
Después Pedro dijo, ¿quién es este que habla a los muertos y los muertos se levantan? Él se preguntaba, eso sonaba en su corazón, en su mente. De repente dice que subieron a una barca y se puso la tempestad. El Señor dice que se fue a dormir y ellos vieron cómo la barca, las olas, dice, subían cuántos metros y los aventaba de una punta del barco para la otra y así los traía, los sacudían. Me imagino que los demás se han de haber abrazado del poste y darle un beso y decirle, hasta aquí fue el último día que te montamos, barquita, porque era lo que se esperaba. Ellos se han de haber agarrado hasta aquí nada más, y otros se han de haber agarrado y decir, ay, hasta aquí llegamos, hasta aquí nomás, ya, ver la tormenta. Quizás Pedro se ha de haber levantado como era de la barca, de haber dicho, no, pero ¿cómo va a ser? Si es mi único machete con el que yo me sostengo, con el que me gano la vida, ¿cómo va a ser? No, debe de haber algo. Y dice que él, tal vez Pedro ha de haber dicho, ¿saben qué, hermanos o amigos, o cómo se trataban entre sí a los demás apóstoles que lo seguían? Oremos el Padre Nuestro, ha de haber dicho, y se han de haber puesto a orar. Pero en una de que estaban orando y miraban que cada rato más fuerte se ponía eso, se ponía más difícil, ya perdiendo la esperanza. Dice que ellos han de haber dicho, pues despertemos al maestro. Y el maestro tal vez ha de haber ido recostado por ahí, y como cuando uno se recuesta en algo, ha de haber inclinado la quijada aquí sobre el pecho. Y él se sacudía, pero estaba muy cansado. Y el agua no lo despertaba ni todo, y aquellos orando el Padre Nuestro, pero en una de esas que estaba ahí, me imagino a Pedro de haber oído el ronquido del maestro y haber dicho, pues ahí está el maestro, lo vamos a despertar. Y le dijeron, Señor, no te da cuidado que perecemos. El Señor dice que solo vio para arriba, pero fue la vista. Gloria a Dios, aleluya. Ya de haber aspirado aire para incorporarse, y habló y calmó la tempestad y todo eso. Y todo eso Pedro lo iba guardando, y él se preguntaba entre sí, decía, ¿quién eres? El muerto te lo levanta. Te ríes de nuestros chistes, comes lo mismo que nosotros, vistes como nosotros, que hasta la tempestad, el viento y el mar te obedecen. ¿Quién eres, Señor? Pedro se ha de haber preguntado, como muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, Señor, ¿será posible que tú estés conmigo? Señor, ¿será posible que tú vas a ir y ayudarme a realizar el proyecto que tengo que hacer? Señor, pidiéndole, pero dudando en nuestro corazón siempre. Pero por su grande misericordia, las cosas, pues, Dios nos las hace realidad. Porque Él nos ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Gloria a Dios. Todo eso Pedro se lo guardaba. Y me imagino que Pedro, nadie de los demás lo escuchó, pero él ha de haber dicho, Señor, pero ¿quién tú eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces esas maravillas? Que si fueras rey, si fueras algo poderoso, estuvieras rodeado de luz, de un coro de ángeles contigo, tuvieras un trono 1000 veces hermoso que el que tiene el César. Ha de haber dicho en su mente, en su corazón, Pedro, ha de haber dicho, ay Señor, ¿quién eres? Pero no sabían que cuando nadie le escuchaba lo que él preguntaba, ¿quién eres? Había un Dios todopoderoso que él sí lo estaba escuchando y que le iba poniendo en su corazón lo que tenía que decir. Por eso vemos en el verso 16 donde dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.